Como siempre es un placer tenerlos, son parte de las columnas que irradiamos aquí en Radio Fantástica. Hablamos de Martín Verdaguer y Mari Saavedra Gamiatea, productores asesores de seguros. Martín, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto de tenerlo en la radio, ¿cómo anda? Muy buenos días, Gustavo, muy bien, acá estamos. Bueno, Mari, ¿cómo anda usted? Muy bien, Gustavo, ¿cómo están todo el público ahí que nos acompaña? Bueno, muchas gracias por estar siempre y tratar temas que son de interés de los oyentes de Radio Fantástica. Recordando que esta nota está saliendo en vivo para nuestro canal de YouTube como Radio Fantástica 91.7, así que todo el que desee sumarse tiene que suscribirse o volver después a revivir la entrevista, que siempre tiene temas que son de interés general. Hoy vamos a hablar, la propuesta era de combinación de una misma cobertura en una misma póliza. ¿Es así, Martín? Sí, de combinado familiar, que justamente lo que hace esta póliza es, bueno, como su nombre lo indica, combinar distintas coberturas en una única póliza a los fines sobre todo de simplificar administrativamente llevar adelante estos seguros. Bien. Se llama de multicobertura, vamos a, digamos, como para nominarla de alguna manera, es una póliza con multicoberturas que lo que busca es proteger justamente el patrimonio de la vivienda, del hogar, digamos, del asegurado y todo su núcleo familiar, como para que la gente entienda a qué hace referencia la póliza de combinado familiar. Bien, ahora, ¿qué significa combinar varias coberturas en una misma póliza de seguro? Bueno, justamente lo que hace es agarrar las pólizas existentes, por ejemplo, que tengan algo que ver con la vivienda, como por ejemplo el incendio, que esa es la cobertura madre de esta póliza. La más solicitada, digamos. Sí, pero a su vez suma o puede sumar robo, rotura de cristales, en fin. Pérdida del celular, no. Esa puede ser una exclusión dentro de lo que sería esta cobertura. Bien. Más que nada, Gustavo, la cobertura de combinado familiar lo que busca justamente es agrupar distintos tipos de coberturas, que por ejemplo es el robo, cristales, la responsabilidad civil linderos, la responsabilidad civil por hechos privados, lo que tenga que ver, por ejemplo, hasta con los mismos animales domésticos, con el personal doméstico, el hecho de que tengas una pileta en tu casa, o sea, todo eso, esos riesgos, digamos, que vos puedes asegurar para evitar un inconveniente, en el sentido, de qué te va a responder la póliza en el caso de que se dé un siniestro. Ahora, Martín, ¿es muy solicitada este tipo de coberturas? Y te diría que acá en Santiago no está del todo interiorizado, me parece, la gente sobre esta cobertura, y no, me parece que no es una de las más solicitadas. Hay otros lugares, en otras regiones del país, en donde es algo, te diría, hasta básico. O la gran mayoría de los que pueden contratan este tipo de cobertura. Pero me parece que acá falta un poco de desarrollo, de conocimiento por parte del público. Son coberturas que no son caras, más si tenemos en cuenta, claro, si tenemos en cuenta las sumas que se están asegurando, porque si uno piensa lo que te puede salir el día de mañana reconstruir tu vivienda, si tuviste la mala suerte de que se te incendie y se destruya absolutamente todo, estamos hablando obviamente hoy por hoy de varios millones de pesos que te saldría reconstruirla. Y sin embargo el cliente paga una suma ínfima a lo largo de la vida de la póliza, que como decía Mari recién, no solo lo cubre en caso de incendio, sino que tiene una multiplicidad de situaciones en las que te va a cubrir, e incluso las compañías le han ido agregando servicios como sobre todo los problemas domésticos que uno puede llegar a tener, como plomero, cerrajero, electricista, por decirte, grupo electrógeno, servicios de guarda de muebles. Y es muy importante para esta cobertura, por darte un ejemplo, una casa de 150 metros cuadrados, a lo que sería, o sea, nosotros que tenemos que tomar siempre o tener en cuenta al momento de hacer la cotización y que la persona que le interese hacer esta cobertura tiene que tener en cuenta es los metros cuadrados que tiene, los metros cuadrados que tiene su vivienda, los metros cubiertos. Entonces, de acuerdo a los metros cuadrados que tenga su vivienda, eso va a representar
un monto dentro de lo que sería un cotizador, o sea, nosotros vamos a pasarlo a lo que valdría en metros cuadrados construidos una vivienda de similares características. Entonces es muy importante conocer los metros cuadrados que tiene su vivienda. Si tiene un lavadero, por ejemplo, que está anexo a la casa, o una galería, la pileta, o sea, tener en cuenta eso para poder iniciar la cotización de esta cobertura. ¿De acuerdo a eso? Bien. Podemos dar una cotización. ¿Cuáles son, para especificar un poco más, los tipos de cobertura que se pueden combinar en una sola póliza? Bueno, eso justamente aquí traigo yo una cotización que tengo, para que la gente tenga más claridad. Vos puedes cotizar en principio el incendio, obviamente, que es el incendio edificio. Es lo más requerido, ¿no? Eso, claro, es como decía Martín, es la póliza madre, es donde se vienen a adherir las demás coberturas. También tienes el incendio contenido general, eso sería todo lo que es los bienes que están dentro de lo que es la vivienda, la ropa, las zapatillas, los electrodomésticos del asegurado, los electrodomésticos sobre todo, que es lo que más está, digamos, uno le interesaría perder, o no perder en este caso. Los gastos de limpieza y retiro de escombros, eso está unido a lo que sería incendio. En el caso de que se dé el incendio, el siniestro, digamos, de incendio, la cobertura te da un monto dentro de la cual te va a servir para poder limpiar todos los daños que se han provocado, o sea, los restos, para poder establecer la reconstrucción de tu casa. Los gastos de alojamiento, o sea, la familia ante ese siniestro, la compañía le va a cubrir en un hotel por una determinada cantidad de días, de acuerdo obviamente siempre la suma asegurada. Claro. Gastos de mudanza y guardamuebles, todo lo que ha quedado, entonces puede ser, la compañía también le cubre lo que tenga que guardar y lo que todavía, digamos, ha sobrevivido ese siniestro. Robo o hurto, eso también. La responsabilidad civil linderos, todo riesgo en domicilio, que sería... tiene en cuenta una multiplicidad de riesgos, como por ejemplo lo que sería el robo, tensión, daños por tensión, daños por inundación, de lo que pueda sufrir, digamos, por ese siniestro, cristales y la responsabilidad civil de hechos privados. Eso, por decirte, Gustavo, es, algunas de las coberturas que podemos nosotros incluir en el combinado familiar, teniendo otras opciones para poder agregar a esas coberturas. Obviamente que de acuerdo a la cantidad de coberturas que nosotros incluyamos en este combinado familiar, va a ser el costo de la póliza. Pero para darte un ejemplo, lo que más, lo que más se asegura cuando hacemos un combinado familiar, o las coberturas principales serían estas, ¿sí? Por decirte, responsabilidad civil linderos, en este caso, ¿qué es lo que implica? Si vos tienes el incendio en tu casa, ese siniestro que se produce en tu vivienda, puede generar daños materiales en la vivienda del vecino. Claro. Entonces vos tienes ahí una suma asegurada para poder indemnizar al vecino, siempre daños materiales estamos hablando, no daños a personas, por los daños que vos provoques por ese siniestro que sufres en tu vivienda. Entonces, y así se va cada cobertura, digamos, juega un papel importante dentro de lo que es el combinado familiar. Ahora, Martín, ¿cuáles son los beneficios de tener una póliza que combine varias coberturas en lugar de tener pólizas separadas, por ejemplo? En primer lugar, la simplificación que implica que vos en una única póliza contrates una... ¿El precio también? ¿No? Sí, seguramente hacerlo, la verdad que yo nunca probé hacerlo individualmente cada póliza, pero desde ya que simplifica la tarea tanto del productor como del propio asegurado, que va a tener en un único lugar y con una única compañía todas las coberturas que haya deseado contratar. Seguramente es como vos decís también, en el tema del costo al contratar un combo que tiene todo, no muchas coberturas a una misma compañía, seguramente obtiene uno un mejor resultado, un mejor costo. Hay una cosa que quisiera agregar que me parece fundamental en el tema de la cobertura de incendio. Como bien dijo Mari, a mayor suma asegurada, obviamente el costo es más elevado, el costo para el asegurado, de la prima. Pero ahí hay un detalle enorme a tener en cuenta, que es la medida de la prestación en la cobertura de incendio. La prestación ahí es a prorrata. Eso quiere decir que si la única forma de que te cubran el total de tu daño es si tu suma asegurada va de acuerdo al costo real de la vivienda. Porque la prorrata lo que implica es una relación entre, esto es quizás un poquito complejo, ahora te voy a dar un ejemplo,
es la relación que existe entre la suma asegurada y el valor a riesgo. Es una relación proporcional. Si, por ejemplo, la construcción de una vivienda, obviamente descontamos el terreno porque se supone que uno ya lo tiene. Sí. Lo que hay que hacer es levantar la vivienda. Si esa vivienda, levantarla sale, supongamos, 30 millones de pesos, pero el asegurado dice, no, quiero pagar lo menos posible, en vez de 30 millones, poneme suma asegurada de 3 millones de pesos. Estamos hablando de una relación de 1 en 10, o sea, el 10% del valor a riesgo es lo que yo estoy asegurando, ¿verdad? Bueno, el día de mañana ocurrió el siniestro, si es, por ejemplo, de destrucción total, la compañía va a pagar, como no puede pagar más allá de la suma asegurada, la compañía, que es en este caso 3 millones, lo que hace, en rigor de verdad, ni siquiera te paga los 3 millones, te paga 300.000 pesos, porque es la misma relación que existió entre la suma asegurada y el valor a riesgo, que es el 10%, eso mismo te va a pagar a vos con relación a la suma asegurada. De 3 millones de pesos, el 10% es 300.000 pesos. O sea, que te das cuenta que si la construcción salía 30 millones de pesos y vos recibís 300.000 pesos, te vas a lamentar toda la vida el no haber asegurado correctamente, o sea, el valor real de tu propiedad. Y con esto no hay que tenerle miedo, porque en realidad el componente de incendio es, me parece, de la póliza uno de los más económicos. Poner 3 millones o poner 30 millones... No varía, claro, no varía, pero no varía sustancial sustancialmente. Para después la diferencia que puedes tener al momento de la indemnización entre uno y otro. Lo mismo ocurriría si el siniestro es parcial, o sea, el daño es parcial. Si, por ejemplo, tu daño total fue de 1 millón de pesos, uno diría, bueno, está dentro de los 3 millones de pesos que yo tenía de suma asegurada. Pero no, ahí también se aplica la prorrata, porque el asegurado vino pagando muy por debajo, o sea, estuvo infraasegurado todo el tiempo y vino pagando muy por debajo del verdadero riesgo que tenía. Entonces, al aplicarse la prorrata, también, si el siniestro era de 1 millón, te van a pagar el 10% en el caso del ejemplo, y vas a terminar cobrando 100.000 pesos a algo que en realidad sale 1 millón, el arreglo. Y la gente dice, no, pero mi póliza decía 30. Claro. O mi póliza decía 3, en este caso, como dice Martín. O sea, valía 30, pero en realidad vos aseguras por 3 por, como te digo, no querer pagar un monto quizá que no está exorbitante, pero que es el real al que uno tiene que contratar. Entonces, ahí es muy importante conocer eso, que es la medida de la prestación. En todas las pólizas de seguros hay que conocer la medida de la prestación. Y ahí el productor de seguros cumple un papel fundamental en saber explicar y que la gente comprenda la consecuencia que tiene el no cumplir el no ser responsable uno en decir, no, a ver, mi vivienda en este caso cuesta 30 millones. Entonces, no por pagar menos voy a asegurar un monto que a mí me parece que, bueno, me va a servir, en el peor de los casos. Resulta que se da el siniestro y terminamos cobrando, o termina el asegurado cobrando, un porcentaje de lo que era esa suma asegurada. Porque no conocía o no quería ser consciente de que realmente hay una medida de la prestación y que en base a esa medida de la prestación es lo que va a cobrar. Por eso siempre tiene que conocer lo que es la medida de la prestación. Eso hago mucho hincapié para que el que tenga combinado familiar, generalmente los bancos que hacen, te llaman por teléfono y te ofrecen un seguro de combinado familiar, te piden algunos datos muy superficiales y te hacen una póliza. Pero resulta que la gente va pagando y ni siquiera sabe de cuáles son sus sumas aseguradas. Bien, sí, los bancos en eso venden unos enlatados, claro, ¿no? Son enlatados, pero en realidad... Ya con sumas fijas, ya predispuestas, pero que no se amoldan muchas veces a la realidad de cada casa, de cada uno. Entonces pasa algo y cobran. Claro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para no caer en manos de servicios truchos que ofrezcan este servicio del combinado familiar? Y bueno, no sé si hay, en este caso, como los autos... Sí. De las compañías truchas que lo ofrezcan. Sí, no creo, no sé. La verdad no tenemos conocimiento. No me sorprendería que lo haya, ¿no? Pero puede ser que haya. Bien. Pero, por ejemplo, eso que dice Mari, sí, el agente institutorio, como por ejemplo el banco, ellos no se preocupan ni en asesorarte. Claro. Ellos lo único que se ocupan es en vender. Y tienen estos productos muchas veces enlatados. Por ejemplo, suma asegurada para incendios de 10 millones.
robo 200.000, daños por agua 150, cristales 100 y así. Una cosa que vos no podés salirte de esas sumas. Lo principal, me parece a mí, es contar con un productor que te guíe en el proceso de decisión. Y sobre todo, bueno, estar muy atentos para que no te pase esto de la prorrata. Estar muy atentos con los cambios que se dan día a día, ¿no? en nuestra realidad económica, porque el gran problema también de esta cobertura es la inflación. Uno puede haber contratado una póliza que se amoldaba al verdadero valor a riesgo en su momento, pero 3-4 meses después ya quedó desactualizada. Entonces hay que estar atento, bueno, el productor también tiene que estar atento en ir tratando siempre en la medida de lo posible actualizar esa suma para que, bueno, si llegase a ocurrir el siniestro, que los siniestros de incendios lamentablemente ocurren, obviamente, te toca, es uno cada, bueno, quién sabe cuántos. Sí, pero nos ha pasado de una asegurada, en este caso que tenía eso una... te iba a consultar si les ha tocado una farmacia, accionar en caso de algún asegurado. Este tenía una farmacia, sería aquí en este caso no sería convenio familiar, pero se aplica muy similar, digamos, en lo que sería integral de comercio, son las coberturas son similares. Yo le había preguntado, bueno, a ver, ¿es la farmacia? ¿Tienes alguna otra? Nunca me dijo, entonces después se olvidó, tenía otra sucursal, vemos en el diario un día, se incendia, era un depósito de la farmacia, entonces que estaba en otro lugar. Nunca me había hecho alusión a que tenía también eso, pese a que le había preguntado. Entonces me dice, no, bueno, la llamo para decir, bueno, hagamos la denuncia, porque suponía que era la farmacia la que teníamos asegurada, y me dice, no, yo me olvido de decirte que me la asegures a eso. Entonces, o sea, a ver, cómo ahí juega también la responsabilidad de la persona y de decir, a ver, me he olvidado y hoy tienes que pagar, o sea, la reconstrucción del depósito de tu farmacia por no haberla asegurado y quizá por no pagar un monto que no iba a ser gran cosa, pero que se podía haber evitado, digamos. Caso, el drama también era el contenido. Claro, el contenido, pañales, remedios y un montón de cosas. Que son productos, en muchos casos, costosos. Claro. Entonces, en líneas generales, ustedes le aconsejan a la gente contratar este tipo de servicios. Sí, por supuesto. Sí, total, digamos. Sí, el combinado familiar, en este caso, hay poca conciencia en Santiago de lo que es el combinado familiar. Hay poca conciencia aseguradora, en realidad. Ese es el quid, digamos, del problema. Pero porque también hay falta de información respecto de lo que puedes evitar o, digamos, lo que cubre y que puedes vos estar protegido ante riesgos que son frecuentes. El incendio o el robo. Lo más frecuente hoy en día que es el robo. El robo, sí. Obviamente que hay exigencias que tienes que cumplir, que te lo exige la póliza, por darte un ejemplo, a ver, si te tienes ventanas, tener rejas, ¿entiendes? O una alarma, puede o no tenerlo, eso uno lo va a declarar al momento de hacer la póliza, lo cual te va a reducir el costo si vos tienes alarma. Pero hoy el robo es algo que, a ver, todos estamos sufriendo y que quizá tener una póliza de combinado familiar de la vivienda te puede evitar el problema de te han robado el televisor, te han robado, por darte la heladera. Bueno, hay sumas aseguradas que te pueden cubrir esa sustracción, ese robo. Sí, incluso ahí también incluye, por ejemplo, cristales. Cristales también, exactamente. Rotura de vidrios es lo más común, más si uno tiene chicos y demás. Incluso, Gustavo, hasta la responsabilidad civil de hechos privados, por ejemplo, si vos tienes perro, tienes un perro. Sí. Tienes la reja, tienes el perro que ha pasado, te has sentado en la reja, o sea, digamos, de la casa esa para atarte un cordón. Viene el perro, te muerde por detrás. Eso es hecho por la cobertura de responsabilidad de civil de hechos privados, estaría cubierto. O sea, si vos recibes una demanda de una persona por la mordedura de un perro, por ejemplo, estás cubierto por la póliza. Hay una suma asegurada que te cubre el daño que vos has causado, digamos, con tu mascota a ese transeúnte, digamos. Bien. Vale aclarar que lo que te dije recién de la prorrata aplica a incendio y a alguna otra, pero por lo general las coberturas son a primer riesgo. Claro, a primer riesgo, que es justamente lo contrario. Si se paga, se indemniza el valor del daño efectivamente sufrido hasta el tope de la suma asegurada.
Bien, la verdad que los escucho y transmiten una seguridad en sus conceptos. Me imagino, para la gente que está escuchando la radio, qué importante que es contar con gente seria, que analice bien el tema y que te guíe como corresponde. Bueno, esos son los productores, asesores de seguro, que yo quiero siempre, y lo digo al final, que reiteremos dónde los podemos encontrar, cuál es el lugar físico donde podemos encontrarlos y también cómo encontrarlos en sus redes sociales. Sí, bueno, básicamente por las redes sociales estamos BS, Consultores de Seguros, en Instagram o en Facebook nos pueden encontrar, por teléfono. Generalmente nos manejamos mucho con canales virtuales por una cuestión de facilidad a las personas, de que nos mandan un mensaje y nosotros en el mismo momento contestamos la inquietud o hacemos la cotización o buscamos darle un asesoramiento sin que tenga que desplazarse al lugar físico, que sí, de hecho lo tenemos, que es el Magallanes 385. Así que en principio lo que les pedimos es que si nos pueden ubicar por las redes para que sea una atención inmediata, sería lo ideal. Si no, te doy mi número, 385-521-2939. Y bueno, el mío es 385-500-1204. Y bueno, sobre todo decirles que no tenerle miedo a lo que es este tipo de coberturas. Al contrario, hay que empezar a buscar, a indagar qué es lo que nos puede dar una protección, sobre todo a lo que es algo tan importante como representa la vivienda familiar. Entonces, por ahí el desconocimiento hace que se te rompe un electrodoméstico y vos tienes una cobertura de combinado familiar, la póliza te va a cubrir esa rotura de tu electrodoméstico, si has contratado, por supuesto, dentro de esa cobertura. Pero hay una universalidad, digamos, de coberturas y de riesgos que están cubiertos por esta póliza de combinado familiar. Y bueno, lo más importante es dar una buena información y que el asegurado o el asegurable, o sea, aquella persona que busca este tipo de coberturas, entienda qué es lo que cubre, qué es lo que implica, las consecuencias y sobre todo la responsabilidad nuestra de dar una información que sea correcta para que pueda entender el asegurado y saber con qué cuenta. Genial. Martín, muchas gracias. A vos, Gustavo. Mari, muchas gracias. Bueno, buenos días. muchas gracias a todos. Bueno, productores, asesores de seguros, Martín Verdaguer, Mari Saavedra Gameatea, aquí en Mañana Fantástica 91.7.